Por un lado, hay algo que tiene que ver con la fe, que mi papá estuvo todo el tiempo y me decía, mija, yo no sé por qué te sucedió esto, pero algo positivo va a venir. Me montaron en una máquina, me dicen, bueno, tú no tuviste percepción de luz, no podemos hacer nada por ti. En un momento como ese, ahí sí o sea, fue una sentencia de por vida que me dieron. Yo me puse a llorar sí. Y mi mamá se tiró al piso, fue un derrama humano. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Hoy tenemos un plato fuerte en una entrevista súper especial con una invitada que nos llena de orgullo y que además sirve de inspiración para muchas personas. Francina Hungría, ¿cómo te sientes? Bien, yo espero que ese plato fuerte no caiga muy pesado. No. Que caiga ligero, liviano. Ligero. El propósito de esta conversación es que sirva de inspiración a muchas personas que quizás se detienen en pequeñas dificultades y siendo tú una mujer que ha sabido superarse, que ha sabido adentrarse en esta sociedad con emprendimientos y justamente también con una serie de labores y que ahora mismo también sigues estudiando, quisimos también que tú tuvieras un espacio dentro de estas conversaciones que usualmente hacemos. Por fin, de verdad que te agradezco muchísimo, contenta de tener este espacio. Yo creo que la primera vez que nos comunicamos sería 2013 o 2014 y desde allí has estado apoyando a nivel comunicacional los proyectos de la Fundación, has visto toda una evolución. Entonces, que tengamos este encuentro me parece formidable y creo que también se ha dado en un momento oportuno. Claro que sí. Bueno, yo recuerdo que desde ese primer instante, como nosotros fundamos en segundos.net, en segundos.do, a eso de hace ya 14 años, siempre tratamos las noticias del día a día, pero nunca pensé yo que una noticia iba a impactar tanto una sociedad como el hecho de que se diera a conocer justamente que se había producido un atraco y que producto de ese atraco los asaltantes terminaron disparando y te lastimaron e hicieron que fueran una persona con discapacidad visual. ¿Ese es el término correcto? Ese es el término correcto. Entonces, aunque me puedes decir como quieras, Francina, yo creo que entonces, el respeto y la energía positiva. Claro, pero entonces yo quiero que se haga así para que también sirva a las personas que lo están viendo. Así entonces, yo lo que quiero es saber cómo tú transformaste ese suceso que a muchas personas pudo haberlo dejado quizás varada en una pregunta del por qué me ocurrió, a transformar toda esa energía que pudo ser negativa en un instante a que fuera positiva y que fuera de inspiración. Fíjate algo, para contestar tu pregunta voy a definir lo que es una discapacidad. Yo creo que la discapacidad está definida como la interacción de un individuo con su entorno. Entonces, fíjate que no solamente depende de la persona. El grado de discapacidad, hay una parte que depende de ti, cómo tú lo asumas, y otra parte que depende de lo que te rodea. Entonces, yo creo que en principio, pues, todo esto parte del hecho de que tuve mucho apoyo, mucho acompañamiento. Fíjate, esto fue en noviembre de 2012, ya el año que viene serán 10 años, y hace 10 años todavía no se veía tanto casos que fueran captados por cámaras de seguridad. Y ese videíto en YouTube de esos momentos en que yo recibo el disparo, lo vieron millones de dominicanos y se sintieron indignados. 1 de la tarde en una zona céntrica del país, le pudo haber pasado a cualquiera. Entonces la gente empezó a verme como su prima, su vecina, como un familiar, y me escribían cosas, José, que yo me quedaba, pero y yo soy digna, porque me decían, no puedo dormir y prefiero ponerme en pie y ponerme de rodillas, o sea, pararme de mi cama, ponerme de rodillas y orar por ti. Entonces, mucha gente se unió al dolor de mi familia, pero también tuve gente cercana que me dijo, oye, yo creo en ti y de esta tú vas a salir adelante. Entonces, cuando estamos quebrantados y sentimos que ya no podemos
ir más para adelante. Por un lado, hay algo que tiene que ver con la fe, que mi papá estuvo todo el tiempo y me decía, mija, yo no sé por qué te sucedió esto, pero algo positivo va a venir. Algo positivo se va a desprender y va a ser más grande de lo que tú perdiste. Y fíjate que yo había perdido mi salud, mis facultades físicas, Sí. porque en ese momento no contaba con las herramientas que cuento ahora, ni tenía la autonomía que tengo ahora. Y también sentía mucho dolor físico y mucho dolor emocional, y mi papá me decía, yo no sé por qué te pasó, pero no temas, porque lo que viene será más grande. Entonces, cuando interiorizas eso y dejas que una fuerza mayor actúe, entonces de alguna forma pues te descargas y dejas que las cosas vayan fluyendo. A veces queremos tomar control de nuestras vidas y en realidad no estamos en control de nada. Hay cosas que sí, que las puedes controlar tu actitud, el modo en que asumes las circunstancias que te rodean, los retos del día a día, pero no puedes controlar lo que sucede en tu entorno. Van a haber externalidades y tenemos que asumirlas de la mejor manera posible, sabiendo que de alguna forma u otra a todos nos pasan circunstancias difíciles y el tamaño del problema creo que lo determina cada uno de nosotros. Pero dentro de eso mismo que me explicaste, tú tuviste un apoyo sólido de tu familia, te refugiaste en la fe, me explicaste lo de tu padre, pero no hubo un espacio y un momento en el que tú te sintieras plenamente afligida o decaída. Pues al principio sí, claro, yo me preguntaba constantemente, es que yo creo que no hay forma de poner en palabras lo difícil que es ver el mal así de cerca. Yo decía, ¿por qué una persona me disparó sin conocerme, sin saber? Yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué sucede eso? Y lo vemos a diario en las noticias, pero cuando lo tienes así de cerca, tú dices, wow, Sí. Es algo muy, muy abrumador. Entonces, por supuesto, y hubieron momentos en que yo decía, yo no quiero vivir esto, yo prefiero morirme, no lo quiero vivir. Sin embargo, cada vez que intentaba desahogarme llorando, entonces mi entorno se desplomaba, mi mamá se volvía loca y yo necesitaba ese soporte. Entonces eso se convirtió como en un círculo virtuoso. Yo tenía que administrar mis emociones para que mi mamá no pensara que yo estaba mal, decirle a mami yo estoy bien, aunque yo estuviera muriéndome por dentro, para que ella entonces pudiera ser un soporte para mí. Entonces, eso propició que realmente yo no tuviera ese gran duelo. Cuando me paré de la cama, que fue con la decisión, por una invitación que me hizo un doctor de que ingresara en rehabilitación, o sea, fue con la decisión de aprender a vivir como una persona ciega y mis padres estaban negados, pero yo decía, es que aunque yo recupere la vista, yo quiero aprender algo, no quiero estar aquí vegetando. Lo que sea es mejor que estar en una cama inactivo. Entonces, el movimiento también es importante, porque yo llegué a ese centro de rehabilitación llorando, con mucho dolor, yo no podía masticar, no podía comer, había perdido muchas libras en pocos días y sin embargo, en la medida que yo tomé el bastón, que tomé un computador, que empecé a leer en braille, esa recuperación interna incidió en la externa. Y empecé a apasionarme de todo lo que estaba viviendo y me dije a mí misma, ok, esto no es tan malo, se puede vivir con una discapacidad, vivir y ser feliz, o sea, tener una vida digna, porque aparte conocí a gente súper interesante, empecé como que a disfrutar de la comida desde una perspectiva distinta, porque seamos claros, la vista muchas veces distrae y estamos a veces comiendo con un amigo y en vez de disfrutar de esa conversación y estar plenamente conectado con la voz de esa persona, entonces estamos chateando y conversando con 100 personas más en Twitter o estamos almorzando y no nos detenemos a pensar, ay, qué rico es esto. Y un poco la vista te separa de eso y dice, espérate, ponte en contacto con tus otros
sentidos. Sí. La gente me dice a veces que que yo, o sea, no logro escuchar distintos canales al mismo tiempo, y es que cualquier sonido para mí requiere una concentración tan grande de mi cerebro que realmente como que me absorbe. Y sí, yo puedo manejar varios canales porque sí es cierto que se te desarrollan los sentidos, están más conectados con tu cerebro. Sí. Sin embargo, logro conectar con otra perspectiva de escuchar. Lo digo constantemente, no toco, yo veo con mis manos, no escucho, es que lo que yo escucho Sí. me crea una imagen mental. Wow. Entonces, justamente cuando estabas en esa fase de recuperación, vino la posibilidad, vía de varias personas que se acercaron hacia ti, como lo fue el doctor Melgen, como lo fue el mismo Félix Bautista, y se estaba examinando hasta la última posibilidad para que tú entonces pudieras recuperar tu vista. Entonces, ¿cómo fue ese interín donde tenías que estar sometida a procesos de análisis y con la esperanza de si voy a poder recuperar la visión o no? Mira, tú acabaste de mencionar, y no sé cómo lo hiciste, porque primera vez que me sucede en una entrevista, tú acabaste de mencionar dos personas que jugaron un papel clave en ese momento que tú estás mencionando de esa fase de recuperación hasta perder la esperanza, hasta que ya se da ese diagnóstico de ceguera. Sí. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen en el Bascom Palmer, me montaron en una máquina, me dicen, bueno, tú no tuviste percepción de luz, no podemos hacer nada por ti. Ahí estaba Félix Bautista. Entonces, en un momento como ese, o sea, fue una sentencia de por vida que me dieron. Yo me puse a llorar, Sí. y mi mamá se tiró al piso, fue un derrama humano. Entonces, él se acercó a mi oído y dijo, mira, cálmate, porque yo no sé dónde está la solución a tu situación, pero si tenemos que ir al último rincón del mundo, yo voy a ir. Wow. Entonces, esas palabras a mí me dieron mucho aliento. En ese momento, yo pude secarme las lágrimas, respirar y decir, todo está bien, vámonos. Le dije a mi familia, todo está bien, vámonos. Ya. Entonces, luego que vamos donde el doctor Melgen, el doctor cada vez que me veía me decía, no soy yo. O sea, mis manos son un instrumento, pero tú tienes que mantener la fe. Entonces, él procede a limpiarme los ojitos que estaban llenos de sangre, de residuos de bala, de todo aquello. Y luchó, me dio láser, estuvo tratando de devolverme la presión ocular con unas cirugías donde se me inyectaba aceite de silicón. Entonces, en todo ese proceso, él sabía que quizás él me decía, bueno, puede ser que tú puedas ver bultos. Él logró que yo viera luz, porque en algún momento me entró luz, pero luego de una cirugía ya perdí esa luz y no la volví a recuperar más. Entonces, también todo ese proceso me ayudó a ir fortaleciéndome hasta el momento en que yo dije, bueno, ok, esto es lo que me toca. Fíjate que Melgen estuvo recibiéndome 2, 3 veces a la semana hasta el momento en que yo dije ya, en el que yo decidí, sí, ya no vamos a... Y él todo el tiempo me recibía, me chequeaba, Él estaba dispuesto a continuar hasta donde tú quisieras. Exactamente. Recuerdo una ocasión en el que a mí me cosieron con un hilo que él consideraba no oftálmico, yo de eso no sé nada, aquí en el país, y cada vez que la puntita de ese hilo salía, me arañaba el párpado por dentro y eso era un dolor horrible. Wow. Y en una ocasión yo no me aguanté, llamé al doctor Melgen de madrugada, era domingo, o sea, la madrugada de un domingo, y él me dijo, arranca
arranca para West Palm, que vamos a abrir la clínica. Y yo dije, wow, porque van a abrir la clínica, o sea, pero asimismo era como que 2 horas de camino, llegamos y había una de las enfermeras ya había abierto la clínica y luego él llegó y procedió a cortarme el hilo al ras para que se detuviera mi tortura. Entonces, obviamente que fue un acompañamiento que no tiene precio. Y en ese mismo orden, cuando se te dio ese tratamiento inicial, aquí en el país se cometieron algunos errores. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso porque no tengo el criterio médico para juzgar las decisiones que tomaron los doctores. Lo que sí yo te puedo decir es que a mí me pusieron foquitos cuando yo llegué, nunca vi nada del ojo izquierdo, el ojo derecho, yo veía bastante luz y ese ojito fue el que me extrajeron el mismo día en la cirugía de emergencia. Entonces, cuando yo salgo de cirugía, que ya me despierto de la anestesia, lo primero que hice fue preguntar por mi ojo derecho y ese fue el primer golpe que yo recibí cuando mi papá me dijo que tuvieron que sacármelo y dije, ¿pero por qué? Porque ese era el que yo veía. Entonces, eso fue un golpe muy duro para mí, muy duro. Wow. De ahí a decir cualquier otro, o sea, emitir otro juicio sería incorrecto de mi parte. Tú hablas de ese momento donde tú dices que fue la última luz que tú viste, pero se encendieron otras. Completamente. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, primero la luz de los nuevos propósitos, porque yo soy ingeniera y me encanta ser ingeniera y trabajaba en ingeniería, pero ahora también me desempeño como presidenta de la fundación. Asesoro a instituciones y empresas privadas en temas de responsabilidad social, porque ya he hecho 2 maestrías después de que terminé, de que perdí la vista. Y digamos que el impacto que mi labor produce en mi entorno es algo que a mí me genera mucha satisfacción y entonces me mantiene todo el tiempo soñando despierta con otros anhelos sociales y yo creo que no hay otra forma de llamarle a eso, que de múltiples maneras se me ha iluminado el camino. Entonces, por ejemplo, yo tengo agendado para la primera semana de agosto, voy a recibir a un niño que le extrajeron sus ojitos por cáncer. Y él quiere ir a mi oficina y quiere conocerme y tiene una emoción, entonces yo estoy igual de emocionada. Wow. De igual forma, también en esa misma semana voy a recibir una niña que viene de Elías Piña. Ella tiene discapacidad auditiva, pero ella y yo hablamos, ella y yo conversamos, ella me lee los labios, y entonces está en ese proceso de que un colaborador nuestro, una institución que ha colaborado varias veces con nosotros, Audionet, le está colocando sus audífonos, entonces hay uno que tiene puesto, pero el otro todavía no está bien instalado, entonces cada vez que viene, pues encontramos ocasión para pasar un buen rato y eso me hace sentir que valió la pena que yo sobreviviera, así como cada vez que puedo ver cómo la vida de un solo ser humano que se haya transformado con lo que hacemos, porque cuando digo lo que hacemos es todo un equipo que está completamente comprometido, que deja el forro con tal de que se logren los objetivos, porque no es fácil. La gestión social en nuestro país no es fácil. No es fácil ni para las empresas privadas, ni para las instituciones públicas, ni mucho menos para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, tengo el privilegio de contar con un gran equipo que cree en lo que hacemos y que de alguna manera pues le pone la milla extra a cada una de las acciones que realizamos.
Y creo que todos estamos plenamente satisfechos con nuestra labor, pero al mismo tiempo ambicionamos mucho más porque sabemos que es mucho el impacto que todavía queremos generar. ¿Cómo es un día a día tuyo y cómo la tecnología te ha servido de aliada para que las cosas quizás no sean tan difíciles como podían ser para una persona con discapacidad visual hace 15, 20 años? Te cuento, hace mucho menos, ¿eh? pero mis días son muy distintos, muy cambiantes, así que te voy a describir el día de hoy. Yo, bueno, dormí poco porque estoy manejando mucha información, varios proyectos que luego hablaremos un poquito más de eso, pero tenía planeado hacer ejercicios a las 5 de la mañana y me costó despertarme porque vine a conciliar el sueño como a las 4, así que a las 7:30 fue que me monté en mi elíptica con mi música a todo lo que da, empiezo a vocear, porque eso es a botar energía, a botar adrenalina y a generar endorfinas para el día, eso me llena bueno, así mismo me activa muchísimo. Y entonces ahí estoy como que una hora, luego me lavo el pelo y entonces arranco para la oficina donde tengo al equipo trabajando, pero luego hay otro equipo que está en modo teletrabajo y entonces ahí estuvimos despachando distintos temas porque tenemos un evento mañana, es un taller sobre comunicación con perspectiva de pluralidad, o sea, buscamos desmontar ese modo de comunicar que a veces tiene la narrativa periodística que etiqueta, que estigmatiza y sin darnos cuenta con la comunicación estamos ralentizando la posibilidad de que comunidades con algún tipo de vulnerabilidad puedan participar de la vida productiva. Y ahí estamos contactando a un montón de personas, vengo para acá, estoy grabando y desde que salga de aquí me monto en el carro y accedo vía Zoom a mi penúltima asignatura de la maestría en diplomacia y servicio consular en la Cancillería. Así que a todo esto, pues, por supuesto, la tecnología me ha acompañado porque mantengo el control de mi tiempo a través de mi HomePod y así también coloco la música para el ejercicio, pero los documentos que voy despachando, las comunicaciones que se envían a las empresas y también el modo en que se hacen, se hace esa invitación personalizada a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. De forma específica, y sin que esto sirva como una publicidad, ¿qué aplicaciones y qué dispositivos para ti resultan mucho más amigables? Ok, pues indudablemente que la línea de Apple ha dado un paso adelante en términos de accesibilidad. Eso no solamente para personas con discapacidad visual, también para personas con discapacidad auditiva, parálisis cerebral, o sea, tienen toda una gama de opciones. Ellos yo creo que entendieron muy bien lo que es el diseño universal. Luego, entonces, dentro de las aplicaciones, las que más utilizo, por ejemplo, Google News, que ahí se reúnen muchísimas noticias, uno está todo el tiempo enterado. Me encanta Twitter porque es completamente accesible. Ya con Instagram, cuando alguien de mi equipo hace una publicación, interactúo con la gente que hace comentarios de la publicación, pero Instagram es una aplicación muy visual. Entonces, en ese sentido, pues me hago ayudar del equipo de comunicación que tiene la fundación. Entonces, déjame ver, también utilizo mucho Uber. Uber es completamente accesible porque no todo el tiempo pues ando en mi vehículo, cuando no ando con mi chofer, entonces puedo utilizar el Uber y sigo teniendo la autonomía suficiente para desplazarme. Luego también utilizo VoiceStream. VoiceStream es una aplicación que cualquier texto que tú me mandes, José, si tú me mandas un documento, un contrato, por ejemplo, pues yo lo
abro en esta aplicación y me lo verbaliza como si fuera una Excelente. voz. Así es. Wow. Sí. Entonces, también la aplicación de mail del celular, ahí tengo acceso a todos mis correos, tengo como 6 o 7 correos entre el del trabajo, el de la fundación, que no es el mismo que el de trabajo, aunque la gente piense que eso Sí. que sería lo mismo, el de mi empresa personal, y luego también los correos personales. Si no los clasifico, entonces se mezcla todo. Claro. y es mucha Y ha información. mejorado la precisión de los correos, porque de repente entonces yo mismo que he utilizado aún parte de esa tecnología, a veces veo que me lee excesivamente todo, y yo lo que quisiera es que se vaya directamente al grano, al cuerpo de lo que me están diciendo. Sí, es cierto, eso sucede, pero tú aprendes a lidiar con eso, y ahora hay una barra vertical. Ay, cuando salió la barra vertical, eso no tiene ni un año. Yo puedo navegar con una agilidad increíble. Eso me cambió la vida. Óyeme, algo tan sencillo, esa barrita vertical, porque perdía mucho tiempo, como tú has dicho. La Sí. navegación a veces puede ser un poco tediosa, pero se siguen haciendo avances, y entonces yo puedo decirlo, puedo atestiguar ahora mismo. Con la tecnología es un buen momento para el que tenga que enfrentar una discapacidad. Entonces, para mí, la discapacidad, o sea, se puede gestionar, porque si una persona accede a recursos, accede a herramientas para generar competencias, entonces ya no existen los obstáculos. Y por eso es importante hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, que tengan acceso a educación, a empleo, a realizarse como ciudadanos, porque imagínate tú, sabiendo yo Sí. que no tiene por qué ser un problema, no tiene por qué ser un limitante para realizarse, para ser feliz, para soñar. Entonces, ¿cómo no voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, humanamente posible, para promover el cumplimiento de esos derechos? Una mujer con tantas obligaciones que ya tú me describiste cómo es tu día, que sigues estudiando, que sigues de lleno en una fundación, yo sé que ya tú presumes o imaginas por dónde yo vengo. Vamos a hablar del proyecto, José. No ha habido un espacio para el amor, Hay espacio para todo. para un novio. Hay espacio para todo, pero déjame decirte que los proyectos que estamos trabajando con... No, pero en serio, ¿te ha pasado? ¿Te has Sí, enamorado en el interín? claro que sí, me he ¿Y qué tal te ha ido? Súper bien, excelentemente bien. Se te nota, No hay la nada sonrisa. distinto, no es que no hay nada distinto yo creo que es un poco, como te decía, comer. Es decir, si no tienes la distracción visual, puedes conectar con tus sentidos más y disfrutar también esas actividades que son humanas. Propias del humano. Claro que sí. Ahora, debo decirte que al que me ande echando un ojo en la calle, que sepa que yo no le estoy echando un ojo para atrás, Sí. o sea, no hay manera. Entonces, Sí, porque sí. me ha pasado que llego a un lugar, entonces sucede esto, que alguien me da la mano Sí. y se queda con Sí. así, de que, hola, ¿cómo Sí. estás? Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Dios o sea, mío. devuélveme mi mano, Claro. porque yo no te estoy entendiendo. Sí. No hay forma de que yo pueda conectar con eso de que Claro. el contacto visual. No, eso no funciona. Que muchas veces es como que el puente de entrada, Sí, tú sí, sabes, sí, para sí. conocer a alguien. Existe, o sea, ese bloqueo. Y eso me mantiene en una burbuja y bueno. Pero entonces es una situación, porque no a todas las personas nosotros tenemos la confianza de tocarle las manos. Que esa pudiera ser una vía. Tienes que ponerte creativo, porque no puede ser solamente, Pero, o sea, está mirando así fijamente. Hay que ponerse creativo, porque olvídate que si tú dices algo que me llamó la atención, o sea, alguna reacción vas a lograr. O sea, ¿tú entiendes? Pero ¿y cómo se ha producido eso? O sea, descríbemelo un chin más. O sea, José, ¿cómo fue la primera vez entonces ¿qué? que tú sentiste, después de todas estas situaciones, la primera vez que tú sentiste, pero quiero darme una oportunidad
¿Y cómo fue ese momento y cómo se produjo entonces ese enlace? O sea, ¿cómo ese alguien, cómo esa persona logró conectar contigo? Mira, yo vivo en una burbuja, esa es la realidad. Yo vivo en una burbuja, siempre he sido una mujer intimidante y lo sigo siendo. Creo que ahora aún más. A mí no me molesta eso, porque el que se intimida puede seguir de largo. Claro, que ruede, como dice. Así mismo, puede seguir de largo. Entonces, te puedo decir que recuerdo en una ocasión, nada, me invitaron a salir, o sea, me invitó a salir una persona que me conoció en el mismo centro de rehabilitación donde me estaba formando para aprender a vivir como una persona ciega. Yo contaba con muy poca autonomía. Y yo me atreví a salir ese día y entonces pudimos conectar bastante. Se trataba de otra persona ciega. Sí. Entonces me di cuenta del modo en el que él se estaba disfrutando todo lo que estaba sucediendo. Wow. Por ejemplo, algo que me sorprendió bastante fue que él le preguntó al mesero, ¿cómo te llamas? Él dijo, Iván. Entonces, ¿qué sucede? Que mi gran miedo era, oye, cuando me dé ganas de ir al baño, claro, este tipo no me va a poder llevar al baño, o sea, porque él tampoco ve. Sí. ¿Y cómo yo voy a hacer? Esa era mi gran preocupación. Entonces, resulta que en una yo digo, bueno, espérate, necesitamos servicio, ¿qué hacemos? Y nada, y estamos ahí conversando, de repente, sí, él escucha algo y él dice, Iván, y dígame, ¿cómo está? Mira, la señorita quiere ir al baño. Y yo no le cogía el truco porque yo no estaba tan conectada con el tema de los sentidos en ese momento. Sí. Así que yo estaba diciendo, ¡ah! ¿Cómo tú lo estás haciendo? Y se moría de la risa. Y al final me dijo, mira, él tiene un llavero en la cintura y cada vez que pasa yo escucho el llavero. Wow. Entonces, y fíjate que con eso se las arregló para sorprenderme. ¡Qué detalle, qué detalle! Coño, se la buscó como un toro. Se la buscó. Luego, entonces, ya casi al final, me dijo, yo me morí de la risa, a carcajadas. Y por supuesto, fue como que la primera salida que yo tuve que me gustó, o sea, después de que perdí la vista. Así que él me dijo, los que ven no saben la suerte que tienen. Y yo, o sea, tú estás siendo como que súper autónomo, súper optimista, y ahora te la estás lamentando porque los que ven tienen más suerte que tú. O sea, como que me sorprendió. Sí. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, yo daría lo que fuera por ver esa sonrisa. Y yo, ¡ay, qué poeta! Entonces, al final son las mismas armas, pero por canales distintos. O sea, ¡wow, qué bonito! Sí, así es. Y lo pasé muy bien, ¡Wow, qué bonito! No, de verdad que uno, o sea, de verdad que uno tiene que agradecer a Dios porque Él no se equivoca, en el sentido de que a veces, pues entonces ocurren cosas como tú dijiste, que nosotros no podemos controlar, que no podemos manejar, pero mira la grandeza que tiene para que entonces nosotros podamos apreciar otras que a veces nosotros, quizás por lo mismo que tú también has dicho en esta conversación, no la tomamos tanto en cuenta. Y qué bueno que hemos tenido esta conversación. De verdad que yo he quedado eclipsado. Yo me siento privilegiada porque lo que yo conozco ahora nunca lo iba a conocer si no pierdo la vista. Entonces me siento como ser humano mucho más consciente de mi entorno. A veces no somos conscientes de lo afortunados que somos y nos quejamos por nimiedades, cuando hay un montón de gente que desde el primer momento que abrió los ojos a este mundo, ha tenido que asumir muchos retos y lo hacen con valentía, con gallardía, sin quejarse. Entonces es un poco practicar, ponernos en contacto con todas esas bendiciones que están allí y que como seres humanos tendemos a ver solamente lo negativo. Y yo creo que esa es la clave de la felicidad. Por ejemplo, cuando llegué aquí me disfruté mucho ese cafecito, estaba riquísimo. Y mientras me lo disfrutaba decía, wow, qué bueno está, qué rico. Y lo dije como 3 veces aquí. Sí, ciertamente. Entonces, la felicidad no puede ser de que, espérate, cuando yo compre mi casa, yo voy a ser feliz. No, la felicidad está en esos momentos en el que tú dices, ay, qué rico está esto, me la estoy pasando bien. Y si todo el tiempo estás en contacto con eso,
pues no habrá situación que te pueda quebrantar, porque sí van a venir momentos difíciles, son puntuales, son los menos, pero cuando tenemos ese cimiento en nuestro interior, entonces, ¿qué no puedes superar? Wow, de verdad, inspiracional. Yo sé que esta es una conversación que le va a llegar a muchas personas al alma. Y quiero agradecerte, ya yo sé que tienes que ir ahora mismo casi a tu clase. Así es. Faltan unos 7 u 8 minutos. No quisiera despedir esta conversación sin que tú me digas por lo menos cuáles son los artistas o la música que tú escuchas ya en tu tiempo libre de relajamiento. Yo escucho muchas cosas. Fíjate que yo dije, me estoy poniendo viejita, tengo 36, pero luego de 20 años escuchando a Alejandro Sanz, ahora que estoy enamorada de Alejandro Sanz, y me vuelvo loca escuchando a Alejandro Sanz, pero también tengo una vena rockera. Entonces, cuando estoy haciendo ejercicio, que yo me siento rockera y digo, para darle con todo. Exactamente. Entonces, Óyeme, como que es muy variado lo que puedo escuchar. Me encanta Marc Anthony, me encanta toda la música latina, Romeo me vuelve loca, Juan Luis también. Muy bien. Entonces también hay una parte de sonidos africanos con los que a mí me gustaría entrar más en contacto con todo esto de la diplomacia. Fíjate que existe la parte de la diplomacia cultural y por la pandemia no me he podido meter en unos batelles a disfrutar un chin de una fiesta de palo, porque también eso es algo que es parte de nuestra cultura y no le hemos sacado suficiente provecho. Entonces, te está llamando esa música afroantillana. Así es. Y fíjate que estuve viendo, que dónde voy a celebrar mi cumpleaños, que qué voy a hacer. Entonces ahí estaba viendo que precisamente hay un festival de jazz que va a mezclar toda esta música latina, pero también africana. O sea que somos una cultura de por sí diversa. Y si somos diversos, entonces, ¿por qué no ser tolerantes ante las diferencias para que haya menos exclusión en nuestra sociedad, para que podamos convivir pacíficamente y encaminarnos hacia el país que todos soñamos? Eso también es bellísimo y a través de la música y de nuestra cultura podemos conectarnos con eso. Bueno, reiterar el agradecimiento. Por favor, sigan a Francina Hungría en las redes sociales de su preferencia, pero mucho mejor que sea en Twitter, donde ella puede manejar mucho más la conversación, es la que más le gusta, y sobre todo también que siempre hay mucho dinamismo con las noticias y todo lo demás. Así es. Y al inicio de esta conversación no lo pusimos, pero sí nos encomendamos a Dios y agradecer a Dios, porque de verdad me siento muy bien, muy satisfecho. Sí te digo que se me han salido algunas lagrimitas y no necesariamente de lástima. No de lástima, lo que pasa es que soy muy sensible y a veces privo un bocón y todo lo demás con muchas injusticias de este país. Tienen un corazoncito. Pero entonces me derrumba la sensibilidad humana. Amén. Y me derrumba explorar historias de superación y me inspira a compartir esta clase de contenido lejos de lo que es esa morbosidad que a veces reina en los medios de comunicación. Aprovechar, óyeme, ahora que tú hablaste de Twitter, @HungriaFrancina, señores, soy yo que contesto. La gente me dice, que mira, el otro día me escribió uno y que tú lo quieres una falsa porque tú no ves, porque ¿quién es que está chateando? Señores, óyeme, soy yo con el celular. No la maltraten. Soy yo con el celular. Y además, nos debemos una salida de, degustación de cerveza artesanales. Bueno, eso va. Y más yo que soy loco con una cerveza. Yo amo la cerveza. Me gusta mucho la cerveza belga, la cerveza alemana. Me encantan las cervezas españolas y sobre todo también las cervezas que se hacen aquí en la República Dominicana, sin olvidar esas mexicanas que también saben muy buenas. O sea que de verdad nos vamos a sentar un día a explorar una serie de cervezas a ver qué tal. No, genial. Gracias por este espacio y por esa energía positiva y espero que se repita. Claro, no, y reiterar que cuando tú quieras, aunque este espacio no es mío, es Colombia Alcántara que me lo facilita, aunque este espacio no es mío, cada vez que tú quieras venir, aquí vas a encontrar las puertas abiertas, al igual que en Segundos.do, mi medio de comunicación, Amén, para difundir todas tus informaciones, porque eres fuente de inspiración
eres una mujer digna de admirar, te has levantado, has construido sobre roca y sobre todo Dios está cumpliendo tu propósito contigo. Si me vuelvo a caer, no importa, me caigo, me levanto, me sacudo con estilo y ya, eso es porque parte de la vida es caer. Y no quiero irme sin invitarle a la gente a que acceda al taller sobre comunicación con enfoque plural. Se llama Comunicando sin dejar a nadie atrás, que es una frase que se utiliza mucho en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que a todos nos vendría bien aprender un poco cómo utilizar los instrumentos de comunicación de manera tal que tengamos un enfoque universal y un enfoque que pueda ser cercano a todas las personas sin importar su condición física, su género, su preferencia sexual o religiosa, respetando que somos individuos todos únicos y que tenemos que vivir y enriquecernos de las diferencias que tenemos con los demás. Así mismo es. Importante ese mensaje de inclusión, de la forma en que debemos dirigirnos hacia los demás sin importar Les compartimos el link en nuestras redes para que puedan acceder este próximo jueves a las 2 de la tarde. En la descripción de este video le vamos a dejar el enlace para que todos los que vieron esta conversación puedan acceder también a este tan importante encuentro. Reitero, sigan a Francine en sus redes sociales y nos reencontramos en una próxima oportunidad en las exclusivas de José Peguero. Bye bye.